Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal, como están? Nos preparados para abrir un día máis a tertulia. Só hora e media tardou o PP en responder un non tallante á proposta do PSOE de abrir a reforma da Constitución que dentro de 2 días cumpre, como saben, 36 anos. Mariano Rajoy repróchalle a Pedro Sánchez que non explique que cambios quere para a Carta Magna e cree que neste momento os españois verían con mellores ollos, que para eles é máis importante que os dous grandes partidos cheguen a un pacto contra a corrupción. Precisamente, a corrupción volve situarse no último barómetro do CIS, do Centro de Investigacións Sociolóxicas, como o segundo problema para os cidadáns por detrás, naturalmente, do paro. O 64% dos enquisados citan expresamente a corrupción e que supón un novo récord histórico. Bueno, hai preocupación tamén estes días pola violencia no fútbol, tras a morte dun xereiro do Deportivo da Coruña en Madrid. A Comisión Antiviolencia impuxo hoxe multas de 60.000 euros para 88 ultras que participaron nesa monumental refrega que se produciu nas inmediacións do estadio Vicente Calderón, e esas persoas non poderán achegarse a recintos deportivos durante 5 anos. Están paralelamente o Consello Superior de Deportes, a Liga de Fútbol e a Federación estudando medidas ante esta situación de violencia no fútbol, e entre esas medidas podería estar mesmo o descenso de categoría para os clubs que protexan de alguna maneira ou que colaboren con estes siareiros ultras. Bueno, son cuestións das que toca falar hoxe. Para facelo están connosco os abogados Xosé María Rodríguez. Que tal, Ia? Benvido. Hola, que tal? Boas tardes. María Sierra. Hola, María. Hola, que tal? Que tal? E a profesora da USC, María Cadaval. Que tal, María? Hola, moi boas. Que nos visita logo dunha prolongada ausencia, non pola súa culpa, pola nosa, pero nada, encantados de terte de novo por aquí e de, bueno, esperemos que veñas moitas veces nesta temporada. Moitas gracias. Bueno, pois hai moitos temas, pero nos empezamos como case sempre en clave local e hoxe toca facelo, non? Nunha semana marcada no político en Compostela pola vitoria de Paco Reyes nas primarias que celebrou o PSOE o domingo para elexir candidato á alcaldía e polo anuncio de dimisión de Mercedes Rosón logo de perder esas primarias. Bueno, sobre esta cuestión preguntábamoslle ao alcalde, que estivo aí uns minutos que a nosa compañeira Silvia Castiñeiras. El decía que se viu sorprendido por ese anuncio de dimisión de Mercedes Rosón, pero cree que demostra a súa coherencia e a súa xenerosidade. Imos recuperar esas palabras, logo comentamos na mesa. É unha decisión que tamén, eu digo con claridade, acredita que hai coherencia e que hai xenerosidade na política. Mercedes Rosón fixo unha aposta, nestes momentos non acadou o resultado que ela consideraba que debería de ter e, polo tanto, decide voltar á súa vida laboral anterior, como acontecerá co señor Reyes, como acontecerá coa miña persoa, e como temos que ter claro todos os que estamos en política, é unha dedicación apaixoante, pero absolutamente transitoria. Empezo, é o que toca por Xosé María, por Ia, que en outubro competiu noutras primarias, as de Compromiso por Galicia, que gañou Xosé Antón López, non? Ti estiveches no bando que agora está Mercedes, non? Nese momento de ser perdedor desas primarias. Bueno, ti, que che parece ese anuncio de dimisión? Que che pareceu todo este proceso no Partido Socialista? A ver. Ben, vamos a ver, partimos de bases distintas. Digo bases distintas porque eu este resultado dentro do Partido Socialista é un resultado que, en certo modo, para min polo menos, que me preocupa nestes temas da política, eu esperaba. Era previsible, sí. Era previsible, somente coa problemática dos censos e os incrementos famosos dos censos que houve, é dicir, que por parte, unha militancia de 300 militantes que en un mes pase a ser 600, que dentro dese aumento incrível de militancia, o último día se den de alta 292 personas por parte do bando, entre comiñas, de
Paco Reyes, pues bueno, eso dá a ver que efectivamente a batalla está moi condicionada por esta alteración. Non era por entusiasmo, non? Como dixera Bugallo en algún momento en algunhas declaracións, non? Que había un gran entusiasmo con estas primarias. Bueno, efectivamente, claro, non houve un entusiasmo. De feito, creo que Paco Reyes o que dicía era que a pena é que non foran moitos máis os que se afiliaran ao PSOE. Dicir, non somente non lle parecía raro que isto sucedera, senón que se apenaba de que non fora moito máis o número. Entón, eu penso que efectivamente, dicir, a posición que adotou Mercedes unha vez que perde estas eleccións primarias é a máis razonable, é dicir, é deixar facer ao resto do equipo, dar un paso atrás, digamos, facilitar a incorporación de novas persoas que estén máis da man de Paco Reyes, do que era portavoz do PSOE, que vai ser o vindeiro candidato ás eleccións municipais. Dende ese punto de vista, o considero, pois, efectivamente, coincido neste caso co señor alcalde, considero que é algo... Xa me chama a atención, pero é algo puntual, non? É algo puntual, Ia. Efectivamente, moi puntual, pero neste caso coincidimos en que é algo que para min é moi positivo e fala moi ben dela. Ti concordas, María? Como ves? Bueno, concordo relativamente, non? En primeiro lugar, o que teríamos que plantexarnos é se efectivamente esas primarias son coherentes ou non, se son perxudiciais ou non para o partido, que en algún momento pudo parecelo, non? Porque, de feito, a Executiva tivo que intervir para poñer freo a estas conductas das que acaba de falar Ian, que a priori non saiu nada alegal ou ilegal, pero que é moi chamativo, é moi rechamante, non só en Santiago, sino en outras cidades, pero sobre todo aquí en Santiago, non? Entonces, a pregunta que cabería facernos é se realmente esa é unha vitoria pírrica ou non, é dicir, se hai moito perxudicado polo camiño e se efectivamente lle compensa aos partidos políticos establecer este tipo de eleccións internas desta forma ou deste xeito. Que xeran moitas tensións, evidentemente. Xeran moitas tensións porque, digamos que a cultura non a temos e é unha especie de postura imposta dende este formato, dende o meu modo de ver ou dende o meu xeito de posicionarme nesta historia. Con respecto á dimisión de Mercedes Rosón, pois decía que concordo relativamente só porque coido que Mercedes tiña un compromiso cos cidadáns, un compromiso cos cidadáns que non rematou, e, por outra banda, está o seu compromiso co partido, que efectivamente rematará no momento en que se convoquen as novas eleccións e haxa esa nova equipa de xente que vai a encarar a futura lista de persoas para as eleccións municipais. Entón, eu coido que Mercedes efectivamente pode, dende un punto de vista, verse como un signo de coherencia, pero dende outro punto de vista eu coido que os cidadáns non poden estar satisfeitos con esta decisión, porque Mercedes coido que tiña moito que aportar aínda ata a celebración dos novos comicios. María Sierra, ti con María Cadaval ou con Xosé María Rodríguez? Bueno, es que las dos perspectivas que acaban de plantear son compatibles entre ellas. Una quizá es más entendible desde una perspectiva política, que sería la de María, y otra más entendible quizá desde una perspectiva personal. Yo en lo personal comprendo el paso que ha dado Mercedes, porque cuando tú apuestas tan fuerte, cuando tú tomas una decisión como la que ella tomó de presentarse en las primarias de este tipo, también, sabiendo que iba a ser muy complicado. Sabiendo que iba a ser muy complicado, sabiendo que, aunque fuese como el caso de IA, abiertas, limpias y sin que haya ningún tipo de vivencia desagradable, a nadie le gusta perder, porque no vamos a ser hipócritas, y todos los que nos presentamos a algo en cualquier orden de la vida que tenga un tilde de competición, evidentemente es para ganar. Entonces, si a ese hecho le añades lo que ha explicado la otra María, es decir, que efectivamente hubo una serie de hechos alrededor de las primarias del PSOE, también lo describió IA, del aumento del censo, la rueda de prensa que Mercedes hizo, la tensión que se creó, etcétera, que lo hacen especialmente desagradable, pues es comprensible que, como decía al principio, desde una perspectiva personal, ella diga, bueno, si salgo es evidente cuál va a ser mi futuro, y si no salgo, vuelvo a dedicarme a lo que me dedicaba o inicio una nueva trayectoria política, pero en otro campo que no sea el de la política municipal, ¿no? Entonces yo ahí eso sí que lo comprendo. Si además piensas en que si tú te presentas, como se presentó ella,
y se presentó Paco pues a cabeza de lista para una candidatura de unas elecciones municipales, se sobreentiende que tú partes de una base y es de que tú ofreces para esa ciudad algo, no digo ni mejor ni peor, pero cuando menos distinto a lo que ofrece la otra persona, porque si no se supone que haríais una candidatura única. Entonces, alguna perspectiva tiene que diferenciar a uno de los candidatos con el otro, o si son más, pues a cada uno de ellos. Entonces, no tiene por qué esa persona que pierde sumarse al proyecto del otro, porque no tiene por qué pensar que necesariamente tenga que coincidir en ese proyecto que realiza su compañero. Entonces, si a eso le aunamos que hay una quiebra clara desde una perspectiva personal, para mí me hace impensable que pudiesen verdaderamente trabajar juntos en el futuro, porque era una situación insostenible. Ahora, desde una perspectiva meramente política, hombre, pues es indudable que no ha terminado la legislatura, que restan todavía 6 meses, que ella tenía un compromiso, había sido elegida para realizar un trabajo y que desde ese punto de vista, pues efectivamente, quizá lo mejor, lo que hubiera sido, por decirlo de alguna manera, la guinda, es haber esperado a que esa legislatura terminase, manifestando que, con independencia de que se fuese o no se fuese a contar con ella no iba a participar de una nueva lista electoral. Quizá eso hubiera sido lo perfecto, pero claro, estamos hablando desde el desconocimiento absoluto de lo que ella está viviendo dentro del grupo municipal en el que está, dentro del partido en el que está, y de lo complicado o no que le pueda resultar a ella aguantar ese tirón. Es moi fácil hablar. Que todo iso influe, claro, sí, María, sí. Eu supoño que nada moi distinto do que se ven a vivir no último ano, teñamos en conta que todas as tensións, digamos que canalízanse agora a través das eleccións primarias, pero isto vense xestando en fai moitos meses. É dicir, se realmente o que prima é a situación persoal, pois teria que ter deixado, digamos, o seu posto moito antes, non? Si realmente é iso, eu coido que esa non é a razón, non prima tanto persoal como político neste caso, e dende o punto de vista político eu coido que se equivocou. Sí, non sei se queres dicir algo, senón pregunto eu. Sí, non, é únicamente que neste caso sí que evidentemente a cuestión personal tivo que pesar, pero non somente esa personal, senón que ademais todo se entremezcla neste caso, toda vez que temos visto que a batalla, por decirlo de alguna maneira gráfica, digamos, era aberta ao público, non? No sentido de que non sei se seguiche desos tweets que lanzaba cada un dos candidatos. Non sei se seguiche o debate aquí en Correo Televisión, Ia. No, tamén, pero me refiro que dicir, sí, efectivamente, sobre todo pero sí, a guerra mediática nas redes, efectivamente. As intervencións finais que hubo aquí neste mesmo debate, e incluso as batallas dialécticas nas redes sociais, eran bastante evidentes do problema que había e do problema que hai. E do problema que hai cunha asociación, efectivamente, cun grupo político da cidade de Santiago que está completamente rachado. É dicir, completamente rachado. Agora mesmo, falábamos ao principio e falaba María sobre a conveniencia deste tipo de eleccións polos problemas que poden derivar. Efectivamente, no caso depende de como se afronten, non? No caso do PSOE entendo que non se afrontou da mellor maneira posible, e isto derivou no que derivou, é dicir, o que falábamos, dunhas intervencións públicas seguramente cun ton máis alado do debido, do desexado nun enfrontamento deste tipo, unha serie de xogos ou de trampas no tema dos censos con vivendas patera, con nove afiliados nalgúna vivenda, etc. E cuestións que realmente eu creo que ao final o PSOE saiu máis perxudicado seguramente neste caso concreto. Outra cousa é se vamos ao método de elección. Se o que estamos falando do método de elección, dende o meu punto de vista, canto máis aberta sea a elección dun candidato, para min mellor. E cando falo de canto máis aberta, estou falando de mí mesmo, por exemplo, que me presentei a unha e as perdín. E, sen embargo, sigo pensando que é o mellor sistema de elección de candidatos, a pesar de ter experimentado, no meu caso, de forma negativa. Por que? Porque ti non sabes... estes problemas, claro, efectivamente, ti non tes un control, ti non sabes canta xente somos aquí, 600 militantes, vale, sei que se consigo 301 ganei.
Entón, xa non teño por que facer campaña, eu con saber que me van a ir votar. Mentres que unhas eleccións, digamos, canto máis abertas, son máis positivas, non? Son máis inciertas, son máis, é dicir, deixan máis en valorar a xente. Dende logo, o que sí que non me parece o sistema de elección é o do dedo que se sigue por parte do Partido Popular neste caso, na que dende a cúpula, digamos, se sinala a unha determinada persona para que sea o portavoz ou o director dun determinado grupo político. Dende o meu punto de vista, eso sí que, é dicir, non é para nada democrático, nin bo para os partidos a nivel de democracia, estamos falando, claro, outra cousa que... Outra cousa a nivel de resultados, non? Efectivamente, eu estou falando, claro, efectivamente, eu estou falando a nivel de democracia, de participación interna, de ánimo da propia xente que está participando desa organización política, de... Bueno, logo o resultado que teña xa é outra cuestión, que vemos que ten efectivamente resultado. Bueno, a ver, María, creo que te interrumpín, non... Non, decía que precisamente tamén ese sistema a dedo pois tamén xera os seus problemas e non acada o consenso moitas veces que se lle require ou que se lle presupón, non? Entón, bueno, partiríamos da base de preguntarnos cal é o mellor método, cal é o mellor sistema, e aquí poderíamos contestar como contestamos moitas veces nos depende. Depende da organización, depende das persoas, depende do contexto, e aquí levo as cousas moi terreo económico, depende de moitas circunstancias, non? Volvendo ao PSOE, eu coido que isto non é un problema só da cidade de Santiago, sino que pode ser un problema, ou coido que é un problema a nivel provincial e incluso a nivel regional, non? Parece que o partido non só estivo a ter problemas na cidade de Santiago, sino tamén con estas primarias e con estas renovacións que se produciron, nalgúns casos con grande sorpresa, pois arrastra ou trae tras de sí pois unha crise moito máis profunda que a que poderíamos identificar aquí na cidade. María, Sí, cualquiera de los sistemas de elección de candidato efectivamente tiene sus pros y tiene sus contras. El más democrático, lógicamente, parece el que hablaba ella, que había sido el protagonista en Compromiso por Galicia, pero tampoco vamos a dejar de decir que no porque unas primarias como las que tú participaste sean abiertas, no por eso no son manipulables. Lo que pasa es que son manipulables en mayor medida o en menor medida o de una manera o de otra, porque el hecho de que tú, corrígeme si no es así, lo hagas abierto, pagando cada persona para votar 2 euros, no significa que cada uno de los candidatos no pueda mover a su gente conforme a su interés y que de alguna u otra manera se pueda manipular. Lo que ocurre es que la manipulación es, desde luego, muy diferente y muchísimo menos burda y menos desagradable, por decirlo de algún modo, de la que pudo realizarse en el Partido Socialista, por ejemplo, con esos pisos patera, como tú decías, en donde ya había una predisposición de ambos, entre comillas, a delinquir. Quiero decir, voy a hacer que este censo se manipule porque así juego con que ya cuento con este resultado. Entonces eso ya es lo que decía ella, un postureo. Eso es algo que se aparenta ser democrático y al final es menos democrático que una cúpula de un partido diga, en nuestra opinión, el mejor candidato es este o el otro, ¿no? Pero repito que eso no significa que sean abiertas, que no sean manipulables, en mayor o en menor medida. Y con respecto al PSOE, hombre, con respecto al PSOE, yo estoy completamente convencida, no por esto quizá es únicamente el sello, sino desde hace mucho tiempo de que hay una crisis brutal dentro del partido a nivel autonómico, cuando menos, vamos a dejarlo aquí para no irnos ya hasta Madrid. Luego falamos de Pedro Sánchez de todas formas, así que luego hasta Madrid. Hay una crisis clarísima. Y quizá en este momento, en Santiago, la única manera de crear ilusión sería que se hiciese una lista que partiese de cero, es decir, con gente totalmente diferente, totalmente nueva, que no tuviese nada que ver con lo que los ciudadanos asociamos con el pasado. Tenemos que darnos cuenta que la lista, que la gente, el grupo gobierno que hoy está, bueno, que no es de gobierno, la oposición, sí, el grupo socialista, viene de muy atrás, en mayor o menor medida, y eso... Bueno, o nuevo candidato non. A mellor está un novo camiño, non? Sí, esa era la última reflexión que yo quería hacer. Iba a decir, excepto el candidato, que efectivamente es nuevo y es lo único que a mí me hace dudar, porque justo es lo nuevo y es lo que parece que menos ilusiona, porque lo cierto es que para los santiagueses el sentir común
con respecto a esta persona, que ya hemos hablado de él en esta mesa muchas veces, con independencia de su preparación, de su formación, de que es una persona, todo el mundo que lo conoce dice que muy trabajadora. Sí, sí. Incansable, eu fe. Sí, lo dice todo el mundo. De despacho na facultade é un traballador incansable e ten unha formación exquisita detrás de él, ¿no? Vale, todo el mundo dice que despois aí va a chegar ao electorado, eso es lo que yo quería decir, que na política local é casi tan importante como eso es lo que yo quería decir, que es curioso como una persona muy formada, cuando se ha criticado anteriormente a otras personas que formaban parte de la lista del PSOE, precisamente que no contasen pues con esa formación a lo mejor tan vasta como la de esta persona y una trayectoria profesional que le respalda y que es importantísimo para que luego podamos hacer, como decía el alcalde, volver de donde hemos salido y no hacer de la política una profesión y aferrarnos a ella como un palo ardiendo, pues que luego no llegue a la gente y que luego a lo mejor no cree en las personas esa ilusión, porque en la política municipal se valoran otras cuestiones que luego te hacen ver que no son ni muchísimo menos tan importantes como las que se deberían de valorar. Falamos dun candidato, pero temos 4 candidatos confirmados neste momento. Está Agustín Hernández, Paco Reyes, Rubén Cela e Xosé Antón López, non? E, bueno, algunha incógnita por despexar no campo da esquerda, non? Onde hai algunha cousa que aínda está por definir, a Marea, xente de Águe, bueno, que pasará con todo iso. Os 4 homes, bueno, pido vos reflexión moi breve sobre este panorama tan aberto, non? A falta de 6 meses para as municipais. A ver, Ia. Breve, breve, brevísimo. Básicamente, efectivamente, que o resultado vai ser moi aberto, é dicir, que hai neste sentido, aínda falta, penso, por fechar definitivamente o mapa, bueno, veremos a ver dentro de toda esa tormenta que supón a presencia de Podemos, pois toda vez que non van presentar candidatura, a ver, a chave será saber quen vai ser o depositario da confianza. Que nas enquisas aparece Podemos, pero nas eleccións en principio non vai estar, non? Efectivamente, é moi inteligente, porque é mellor non poñerlle cara. Claro. Hasta el último momento, efectivamente, é mellor, non, hasta o último momento, dicir, Podemos decide, dende o meu punto de vista, non presentarse ás eleccións, porque de momento ten unha marca que vale moito, con 4 caras que valen moito e saben venderse, e ten medo de presentarse nas localidades con xente que non saiba defender esa marca, entón deciden non presentarse. Y sobre todo porque tienen su discurso reducido a muy pocas personas, entonces muy fácilmente controlable. Efectivamente, entón, aquí se políticamente, dice esto, se hace de esta políticamente, oye, impecable. Outra cousa é, claro, que o que se eso realmente o discurso se corresponde co que están facendo. Bueno, ese es otro debate, pero desde la perspectiva de lo que es el valor de la comunicación, lo tienen garantizado porque saben que esas 4 personas, que además tienen una relación muy personal entre ellas, además de la coincidencia política, no van a salir de ese esquema. Y en el momento que se abran a municipales, con todo lo que eso supone y demás, es evidente que el riesgo es exponencial, aumenta exponencialmente. Y entonces, ¿cuál es la perspectiva de futuro? Un partido político que se centra en 4 persoas que comparten 4 ideas e que poden poñer enriba da mesa o tempo que lles dure, porque xa vemos que lle está durando relativamente pouco, ¿no? Bueno, teño aquí a última enquisa de unha empresa que se chama Sondaxe, que saiu publicada, creo que o domingo ou o luns, e dalle 4 en Santiago. Como lle pode dar 4 concelleiros en Santiago se non se presenta, non? Bueno, pois o valor das enquisas é o que é. E efectivamente esta formación política ten unha estrategia de comunicación marketing fantástica, pero se despois detrás non hai nada, non? Pois é unha mágoa perder todos eses esforzos para ao mellor nada. Por eso, precisamente, desde mi humilde punto de vista, lo que no conocemos es justo lo que va a determinar el resultado final, porque lo que no conocemos es justamente lo que podemos aglutinar en estos momentos bajo el nombre Podemos, ¿no? Y mientras no sepamos qué va a pasar con Podemos, ¿no? Que yo creo que va a haber un clarísimo acercamiento final entre Podemos e Izquierda Unida, uno para hacer uso de la infraestructura del otro y el otro para coger los votos que está de forma marea teniendo Podemos, entonces yo creo que se van a fagocitar ahí. De momento son votos virtuales, ¿eh? Sí, claro, virtuales en estos momentos que habrá que llevarlos luego a la realidad. Pero quiero decir que yo creo que ahí va a haber un movimiento claro en ese sentido, ¿no? Y que la elección el domingo de Tania Sánchez yo creo que tiene muchísimo más fondo que la elección sin más. Fondo y forma, Fondo y forma, ¿no? Y lectura,
que la que se le está dando, en el sentido de que se ha elegido por parte de Izquierda Unida la próxima candidata a la autonomía, a la Comunidad Autonómica de Madrid. Bueno, pues no, eso sí, pero mucho más ha elegido, ¿no? Sí. Y yo creo que por ahí vienen las cosas, Sí, y sí. eso va a cambiar claramente, o puede cambiar claramente el mapa de nuestro ayuntamiento. Ia. Eu sigo dicindo que efectivamente e agora, é dicir, agora cada vez que falamos dos comicios hai que falar de Podemos obrigatoriamente. Parece que sempre nos centramos na localidade de Santiago, non teñen candidato, non se van presentar porque o teñen manifestado, sen embargo nos vemos obligados a falar de Podemos. Toda vez que as enquisas lle están dando... Aí está o marketing. O sea, Non, é o marketing e que as enquisas lle dan 4 concelleiros en Santiago cando non se van presentar. Sí. É dicir, que me queres dicir? Que estas persoas presentan, eu que sei, a Bueno, estatua das Marías de cabeza de lista se van sacar 4... En primeiro lugar, Pues sí. Eu digo que sí. o valor das tamén. sondaxes, non? Nos outro día, bueno, o valor das sondaxes, claro, eu e todos, non é que me mova especialmente, pero todos nos movemos na rúa, e eu sí que lle outorgo moita credibilidade. Non sei ata que punto a xente que vota PP e PSOE se están retraendo de dicir que van votar. O que sí que sei que vai haber un gran número de xente que non votaba e que vai votar. E que vai participar, é dicir, que as enquisas, no sentido do voto decidido e do voto estimado que lle dan a Podemos, sí creo que acertarán. O que non sei é se, cando pois ao PP lle dan un 20%, finalmente ese 60% da abstención ou ese 40% da abstención ou de voto non decidido, finalmente acabarán dicindo, non, pois antes de que goberne Podemos, vou e voto ao PP ou vou e voto ao PSOE. Ou un multipartito ou algo Efectivamente. así. Multipartito. Volvendo que decimos que sempre temos que falar de Podemos, eu digo que é unha decisión políticamente intelixente no sentido de que eles queren construir unha organización dende arriba cara abaixo. Ao contrario do que din. Pero é o que estamos vendo. Totalmente. Polo menos eu é o que estou advertindo, non? E a xente non parece que lle importe iso. Non parece que lle importe. Dicir, eles queren facer o primeiro, chegamos ás eleccións estatais, montamos unha estrutura dende arriba, dende Madrid, e despois dende ali xa vamos montando, dicir, eleccións autonómicas, vamos elixindo candidatos, vamos montando infraestrutura, cando realmente hai uns comicios que están escapando deles. Por que escapan destes comicios? Porque dende Madrid non teñen o control da xente que se poida presentar. É moi perigoso presentarse unhas eleccións sen ter un control absoluto dos candidatos. Bueno, yo Entón, Sácase que non teñen da cúpula. entón, políticamente, eu creo que, claro, sí que é unha estrategia moi válida dende ese punto de vista. Ainda é unha forza moi nova, vende moi ben o que ten, para que vai arriesgar a mudar. Esperamos as eleccións generais, vamos a unhas eleccións estatais, sacamos un resultado maravilloso e a partir de aí construímos con cartos, con organización... Ten en conta que o fume ten un problema, que se alonxa moi facilmente. É dicir, podemos vender fume unha temporada, pero non moito tempo. E entón, se o que realmente se está a vender é fume, Pero bueno, pues... o problema é que eu que creo que efectivamente, que o que se está a vender é fume, e que iso é o que está facendo medrar a Podemos. Claro. Pero non o fume non o está vendendo Podemos. O problema que eu estou manifestando é que creo que o que levamos é vendendo fume por parte do PSOE e do Partido Popular. E son moitos anos nos que nos vimos, digamos, facendo caso de políticas alleas, facendo unha serie de políticas económicas que non están dando en absoluto ningún resultado, estamos facendo un seguidismo do que se nos dice de outras instancias e en ningún país estamos vendo que funcione ese seguidismo. E máis, temos unha deuda agora mesmo que, bueno, sencillamente non se pode pagar. É dicir, baixo os parámetros actuais non se pode pagar esa deuda. A ver, brevemente, Yo no as Marías, antes de ir a la publicidade. Yo creo que ese planteamiento tuyo, con independencia de que yo coincida o no en tu argumentación final, en lo que respecta al hecho de que es el PSOE y el Partido Popular quien supuestamente, según tu planteamiento, está engrandeciendo a Podemos, yo creo que eso podría ser aplicable al momento de las elecciones europeas, a ese momento. Yo creo que desde ese momento en adelante, ahí sí que ya vemos un Podemos, mucho, poco, pero ya se empieza a ver. Y ha tenido un pico donde ya, en mi opinión, tocó techo y a partir de ese momento ha empezado a caer. De hecho, las encuestas de las que tú hablas y dices que le das credibilidad, lo dicen. ¿Por qué? Porque a medida que el tiempo avanza, no avanza a su favor, avanza en su contra. Porque se les cae el programa, entre comillas, porque no lo había. Efectivamente, y ya no voy a entrar en la parte económica porque teniendo aquí a una experta no voy a ser tan osada, pero que era inviable desde todos los puntos de vista. Se les cae la argumentación de casta cuando crean ellos, y lo has dicho tú anteriormente en tu exposición, un partido de arriba a abajo. Es más, te voy a echar a ti un piropo. ¿Cómo es el organigrama que quiere
con toda la humildad, y es muy respetable, crear Compromiso por Galicia, al que tú perteneces, de abajo para arriba. ¿Acaso no os está costando ir, como se suele decir, de puerta en puerta? ¿Acaso no es dificilísimo llegar a cada persona, darse a conocer? Es que eso es precisamente la parte más complicada, los inicios de un partido, donde nadie te da pues cuota de pantalla, no existes desde la perspectiva... Agaseu. Claro, claro. Tamén é certo, O sea, es verdad. admitiu. Siempre dices que tienes algo. Por facer a brincadeira, A donde quiero llegar es a que Compromiso por Galicia, como cualquier partido joven que empieza, está intentando hacer una red, ¿no? Una tela de araña. E movéndose moito na cidade o seu candidato Xosé Antón López, hai que dicilo tamén, movéndose xa dende xa. Y cualquiera de los candidatos en los pueblos y demás, pues los que tenemos Facebook, lo vemos, pues el uno, pues el otro, trabajando por el rural, por esto, por lo otro, se conseguirá más, se conseguirá menos, coincidirás más o menos con lo que es su ideología, etcétera, pero ves que hay un trabajo de campo, que es como se tiene que hacer. Entonces esta gente que critica la casta, resulta que nos hace un partido donde hay una asamblea y son 4 compañeros de facultad, como si esta profesora titular va ella y sus coleguitas de departamento, contándonos una historia que es total y absolutamente contradictoria con ellos mismos, con su trayectoria personal, con su trayectoria profesional, con su trayectoria... Vamos a ver, es que la gente no es tonta, eso se ve. A ver, que eu miro o reloxo porque temos a publicidade. María. No, case que deberíamos negarnos a seguir falando deles, porque efectivamente, cada vez que temos un debate sobre unhas eleccións, os protagonistas e os que monopolizan o debate son precisamente Podemos, non? E entón, volvendo ao terreo real do que poden ser as eleccións municipais en Santiago, eu coido que o escenario que se abre é incerto dende o punto de vista de que as sondaxes, bueno, pois os datos que daban, pois parecía que se o PP vai gobernar terá que facelo en minoría. A día de hoxe, digo, cos datos da sondaxe erva da mesa, que o PSOE perdería bastante apoio, coido que lle daba unha perda de 2 ou 3 concelleiros, non? Que moito, claro. Claro, e logo os partidos nacentes e máis pequenos, que algúns deles xa con representación de 2 ou 3 concelleiros, non? É dicir, o mapa está tan aberto que a priori parece moi difícil facer unha predicción do que vai a ser o futuro goberno de Santiago. Bueno, que vai ser difícil que toquemos todos os temas que nos tocan hoxe, temos que facer de todas formas un esforzo, así que facemos pequeniño descanso, volvemos de contado, falamos de fútbol e da reforma da Constitución. De fútbol non, de violencia no fútbol, que ben distinto. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis, a nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Seguimos no Faladoiro hoxe na compañía de María Cadaval, de María Sierra e de Xosé María Rodríguez. Temos 18 minutos de programa, 2 temas que encherían por si sós todo un faladoiro, así que vos pido que sexades todo concisos, que poidades para falar en primeiro termo da reforma da Constitución, ese debate que temos aí en riba da mesa e estamos a 2 días de conmemorar o 36 cumpleanos da Carta Magna. Hoxe o PSOE presentaba no Congreso unha petición para que se cree unha subcomisión no Congreso na que se abra, na que se estude esa reforma da Carta Magna, petición que tivo xa un no tallante por parte do Partido Popular do presidente Rajoy, non? E di Rajoy que esa reforma non se pode facer de maneira unilateral, que non é o momento e que quizáis os cidadáns consideran máis importante que PP e PSOE cheguen a acordos en temas distintos, como por exemplo un gran pacto anticorrupción. Bueno, pídovos unha reflexión moi breve sobre esta cuestión, sobre ese debate sobre a reforma da Constitución. María Sierra, hai que abrir ese melón? A ver, la Constitución, como tú acabas de decir, tiene 36 años y el texto fue redactado en un momento en el que, lógicamente, la sociedad no tenía mucho que ver, o de dicho de otra manera, ha cambiado mucho con respecto a aquel momento, y eso, como ocurre con cualquier ley, y más una ley tan ambiciosa, porque esta abarca pues todos los derechos fundamentales, etcétera, porque como empezaste diciendo en la presentación es nuestra Carta Magna, pues que sea tan ambiciosa, la evolución de la sociedad la hace de forma inevitable que sea necesario retocar.
quizá, en mi opinión, en mi humilde opinión, el debate no está tanto en si es necesario retocar la Constitución como si España está preparada para modificar ahora la Constitución. ¿Tú crees que no? Porque la Constitución se redacta en un momento en el que los padres de la Constitución, como se llamaban en aquel momento, que son personas de ideologías totalmente dispares, precisamente porque venían de un momento muy convulso, primero la guerra civil, luego una larga dictadura, tienen el convencimiento de la necesidad de dar al país una estabilidad que se busca con este texto, con el texto constitucional. Y yo, humildemente, opino que en este momento no hay esa intención. En el mapa político en el que nos encontramos, en las personas, en manos de quien estamos en estos momentos y quien tiene que decir, yo no le veo esa intención, no veo ese espíritu, no veo ese convencimiento de que la Constitución debe de retocarse o modificarse si queremos ser más ambiciosos, pero sabiendo que es el marco en el que tenemos que movernos y por lo tanto que debe de dar al país esa estabilidad. Y eso creo que es lo que lleva al retraso en el momento de, tú decías, de abrir el melón, ¿no? De utilizar esa metáfora de abrir el melón. Es evidente que la Constitución se pueden retocar pequeñas cosas, que si la niña esta, Leonor, debiera o no debiera de reinar, si tuviera un hermano hombre, este tipo de pequeñas cosas, pero es que ahí no está verdaderamente la importancia de las modificaciones que necesita España. Las modificaciones son de otro alcance, son de otra envergadura, y lo que es evidente es que en el momento que se toque la Constitución debiera de ser, creo yo, para hacer una modificación ambiciosa que cierre demasiadas cuestiones que están abiertas en este momento y que generan en España un conflicto que evidentemente puede traer problemas a la larga. María, a ver, María. Cuestións de maquillaxe ou de retoque xa foron levadas a cabo. Non esquezamos, sí, reforma sí. do ano 1992, Tratado de Maastricht e moi recente do ano 2011, case con nocturnidade no mes de agosto e con aprobación no día 2 de setembro pola porta de atrás, non? Entón, as reformas constitucionais, hai reformas constitucionais que se fan con toda a normalidade e non pasa nada. Esas non son de las que estamos hablando claro, cuando hablamos de reformar la Constitución. Agora, realmente, cando falamos de abrir ese melón da Constitución, estaremos a plasmar ou estaremos a falar de plasmar estas cuestións que quedaron abertas dende o punto de vista territorial e que efectivamente son as que están traendo os conflictos, non, a día de hoxe. Por exemplo, o recoñecemento das 17 comunidades autónomas. Cando se aproba a Constitución, queda aberta, temos a vía do artigo 151, había do artigo 143, por que? Pois porque nese momento que se consideraba que só Galicia, País Vasco e Cataluña iban a demandar esa comunidade autónoma, ou esa creación de comunidade autónoma, e as do artigo 143 iban a quedar aí un xeito residual. Despois coñecemos o Pataleo de Andalucía, seguido por a Comunidade Valenciana e Canarias, e iso abriu o, digamos, tema autonómico, non? Este recoñecemento das 17 comunidades autónomas eu coido que é preciso, non sei se agora mesmo é o momento, probablemente non, é dicir, eso habría que facelo o día 1 do próximo período electoral, o día 1 para que non nos coincida de novo con outro, ou con outras eleccións, pero sempre as temos en riba da mesa, se non son autonómicas, son locais, se non son locais, son xerais, pois haberá que facelo en algún momento, non? E, por outro lado, coido que debe facerse fronte dunha vez a ese artigo 150.2 da Constitución que deixaba aberto a transferencia de competencias ás comunidades autónomas. Mentras non sexamos capaces de pechar eso, non podemos pechar a financiación, o financiamento. E se o financiamento non está pechado, vamos a ter cada 5 anos, polo menos, un rebote de algunha comunidade autónoma como a que estamos a vivir nestes momentos ou como que estamos a vivir neste momento. É dicir, non hai nada que alimente máis as disputas territoriais que este melón que non se dá pechado. Non sei se o vamos a abrir, pero o que está claro é que non o pechamos, non o definimos legalmente, non? E mentras isto non suceda, pois non vamos a arranxar os nosos problemas. Este país é un país, non podo decir cuasi federal, é un país dos máis federais do mundo, é un país no que temos estructuras descentralizadas ao máximo nivel,
pero non temos unha legislación federal básica. Fáltanos esa legislación federal básica e ao mellor, pois non digo que agora, pero dentro de 8 meses é o momento de atallar esa situación. Pero tú convendrás conmigo, y perdona que te estoy robando tu tiempo, es que una cosa es que a la práctica España sea un país, tú acabas de decir, de los más federales del mundo, pero es una cosa la práctica, otra cosa es que técnicamente no lo es. Y entonces, precisamente. Técnicamente no lo es. Entonces, para hacer una modificación de la Constitución hay que tener claro hasta dónde se va a llegar antes de iniciarla. Y esa estabilidad en este momento, yo no la veo. Que hay un problema territorial, que hay un problema de competencias, que hay un problema fiscal, eso es evidente. Yo ya decía que cuando hablábamos de reforma de Constitución no nos referíamos a que Leonor sea o no sea reina, nos referimos evidentemente a otro alcance. Eu coido que o problema territorial arranxaríase con un pouco de diálogo e un pouco de sistema de financiamento adaptado á realidade. Pero para eso, las personas que se sienten, que es lo que yo decía, tienen que tener esa voluntad de diálogo. Tú le llamaste diálogo, yo le llamaba intención. Esa intención que hubo hace 36 años y que yo hoy no la veo. Y para muestra lo que lleva pasando con Cataluña todo este tiempo. ¿Ha habido capacidad de diálogo entre las dos personas que le ponemos cara para que lleguen? Lamentablemente non. Pues a ver se ía ve que é o momento ou non. Pois, mira, eu o que opino, ao mellor un pouco en contra do que opina María, que di que non estamos no momento suficientemente maduro como para abrir a Constitución. Realmente, se te fixas, casi todos os cambios constitucionais que houbo se derivaron de momentos precisamente ao revés, de momentos de desestabilización absoluta, que é cando hai que adoptar unha serie de medidas para decir como atallamos isto, non? Entón, efectivamente, non sei ata que puntos de desestabilización hai que chegar para que todo se rescrebaje ou todo tiemble dun modo que haxa que acometela sí ou sí esta reforma. Senón, dende o meu punto de vista, tanto PP como PSOE están moi cómodos con este sistema constitucional do que nos temos dotados. A posición do PSOE, para mí, é unha posición que únicamente o que fai é intentar salvar os papeles do problema que ten de indefinición a respecto do problema catalán, un problema territorial que efectivamente sí que está aberto no Estado, e que non saben que solución darlle, é dicir, pois dan bandazos, un día o PSC di que está a favor da consulta e do dereito á determinación dos povos, outro día di que non, que eso era unha mentira ou que se lle escapou, outro día, é dicir, marchan os do PSC porque non están de acordo coa liña oficial do partido, outro día amenazan con votar en contra da liña oficial do PSOE no Parlamento, é dicir, teñen un papel moi difícil. Por certo, a última ocurrencia, a de hoxe mesmo, perdoa que te interrumpa, coa publicación ou, bueno, coa circulación nas redes sociais dese vídeo que non sei se o vistes, e miro para vos, que sodes de xénero femenino, non me gustou absolutamente nada. Yo non lo vi, bueno, a que te refieres. Convido a que vexades o fío da reforma da Constitución, precisamente, non? Bueno, pois... Personalizan nunha muller que está organizando a súa casa e que a casa ten que ir mudando a medida que cambia a súa vida. Xa vos podes imaginar a que se dedica esa muller, ademais ao seu traballo profesional, non? Pois eso. Bueno, pois queda aí apuntado. Lamentable. Cando saíamos da tertulia, agora nos poñemos a velo. Este apuntamento, pois, bueno, desculpa... Non o vi, na verdade. Pero merece a pena só para criticalo. O que viña a decir era que, como antes te comentaba, o tema de que estes partidos moitas veces venden fume, evidentemente, é que non é o momento, pero non é o momento político, porque estamos a piques de comenzar un novo período, digamos, lectivo, entre comillas, non? Vai haber unhas eleccións xerais para o ano que ven, nas que é probable que haxa cambios importantes, ou eso din as enquisas, outra vez volvemos ao mesmo, que pode haber algún cambio relevante. Entón, ten sentido facer unha comisión agora mesmo na actualidade a este tempo dunhas eleccións e poñerse a discutir acerca de algo cando realmente tampouco sabemos moi ben de que ou cales son as propostas que temos sentadas encima da mesa. É dicir, pois realmente iso é... Bueno, é moi complexo e o único que me parece é que o que se pretende é lavar a cara e dicir, poder chegar a Cataluña e dicir, nós sí temos unha solución, pero o PP non quere. Yo creo que ese es el quiz. Telegráficamente. Sí, es el quiz, una de las últimas frases que ha dicho ella, el que para hacer cualquier negociación, en cualquier aspecto de la vida profesional, incluso con tus hijos para ver qué se hace el fin de semana, cualquier negociación que tú hagas, tú tienes que saber de dónde partes y hasta dónde estás dispuesto a llegar y qué es el objeto del debate. Como nosotros, estar dispuesto a escoitar, ¿no? Como nosotros, por supuesto, como nosotros decimos en nuestro profesión, ¿cuál es el objeto de la litis? Es decir, ¿qué se discute aquí, no? ¿Qué se discute? Entonces, el problema está que en tanto en cuanto haya
por ejemplo, un partido. Podríamos hablar de otros muchos motivos, ¿eh? No quiero aquí culpabilizar al PSOE, ni muchísimo menos, pero por seguir lo que dices tú. Que hoy te dicen que creen en un Estado federal, mañana te dicen que bueno que no, pasado te dicen... Es que así no se puede tocar el marco constitucional. María, telegráficamente, alguna idea aquí? Así non se pode tocar o marco constitucional ata decembro do ano que ven. É dicir, daqui nun ano, eu coido que este melón efectivamente debería abrirse. Debería abrirse porque hai situacións que se empezan a facer xa insostenibles. Bueno, non temos tempo, seguimos, último asunto, o fútbol, porque quero falar do tema estrela da semana, a violencia no fútbol, as medidas que se están a estudar tras a monumental refrega do domingo entre ultras do Deportivo da Coruña, do Atlético de Madrid, a morte dun xiareiro, bueno, o que temos xa comentado todos estes días na mesa. Hoxe coñecíamos que haberá multas de 60.000 euros para eses 88 persoas que participaron na refrega, serían máis, pero bueno, as identificadas, e estánse estudando outras medidas. Quero empezar por Ia, porque sei que é unha persoa moi activo co deporte, moi implicado co deporte na cidade, co Compostela en particular, pero creo que con máis, moi peñista, non? Así entre aspas, así que empezo por ti, pedíndoche unha reflexión, medidas hai que tomar, Ia, e os clubes non teñen feitos deberes. Bueno, eso é discutible, efectivamente, vamos a ver, a miña misión parte de que levo toda a vida nas peñas, nas distintas peñas, tanto as peñas máis radicais, entre comiñas, digamos, de animación, como despois, posteriormente, noutro tipo de peñas. Hoxe en día, dende a directiva, como directivo, digamos, do Compostela, que leve ese área, teño contacto con todas as peñas do Compostela. Mira, o problema que hai coa violencia do fútbol, digamos, é dicir, é un problema que está aí, e que sai a luz somente pola existencia deste morto, que ademais podemos velo en directo, prácticamente, podemos retransmitir a morte dun rapaz, dun seguidor, bueno, que non era tan rapaz, que tiña xa 43 anos, pero prácticamente porque vimos en directo. Que o que pasa? Despois de ter visto en directo isto, parece que xa estamos ante o problema máis grave de España. E a mí no que me gustaría é sentar a cabeza e situar as cousas no seu lugar. Dentro da gravedade e dentro de que, efectivamente, hai que eliminar calquera atisbo de violencia, dende o ano 1983, o coñecido como violencia no fútbol, ten causado 5 mortes. Algo máis. Vale? Depende do que me contes como mortes violentas. Se me contas como mortes violentas de ultras de fútbol, que un señor nun estadio lle pegue un tiro porque eso está computado como violencia no deporte, dentro do ámbito dos ultras, cando realmente foi un policía local. Bueno, hai moitos casos destos, Policía local nun partido dos fillos de Alevíns que lle pega un tiro ao árbitro porque lle pareceu mal unha historia. Vale, eu eso non o califico como violencia dentro do mundo das peñas ou das aficións ao fútbol. Entón, cando estamos falando de que somente o ano pasado morreron 57 mulleres por violencia machista, ou que este ano levamos 52 mulleres mortas por violencia machista, é dicir, que levemos unha semana falando das medidas que vai adoptar todo o mundo contra a violencia do deporte, mira, sí, está moi ben, elimina os violentos, me parece moi ben, pero non me vendas que eso é o problema que tenos España, porque non é o problema. En segundo lugar, se ti queres eliminar a violencia do deporte, me parece moi ben, pero de verdade crees que pechando un fondo, como se ten feito, ou eliminando unha determinada peña, se acaba coa violencia do deporte? Dende o meu punto de vista, en absoluto. Ao mellor descendendo os equipos que consinten dentro dos seus xareiros e dentro dos seus afeccionados VIP a estes grupos violentos, igual sí. É dicir, no momento no que Laporta decide expulsar os Boys Snows do Camp Nou, nese momento houve así unha especie de digamos, descolocamento xeral. Pasou algo? Non, verdad que non? Non, porque os Boys Snows siguen indo ao estadio. Sí, pero non organizados do xeito que estaban. Vale, se o problema da violencia é que non lles deixas poñer unha pancarta, se así o solucionas, perfecto. Dicir, os Boys Snows e a súa sección máis radical, que son os casuals, seguen acudindo ao fútbol. E seguen liando as cando están liando. As pancartas racistas, xenófobas, en absoluto, que se poden poñer nos campos de fútbol. Eso parece lícito. Poucas pancartas vexo xenófobas, máis o que sí que veo son bandeiras de tipo xenófobo nos estadios. Nalgúns estadios, noutros estadios non. É dicir, vas, por exemplo, a ver o Compostela e non ves bandeiras xenófobas. Eu vou a Riazor ou vou a Balaídos, de momento non vin bandeiras xenófobas en ningún deles. Tamén é certo que he ido a outros e sí que vin bandeiras xenófobas.
Ben, eu simplemente quería facer un apuntamento ao respecto. Coido que os principais, evidentemente non é o principal problema da sociedade española, pero sí é un problema da sociedade española, porque é o deporte nacional. Nos guste ou non nos guste, a mí é que non me gusta nada, pero pues, teño que recoñecer, é o deporte nacional. É o deporte que move masas e é un deporte que serve moitas veces para canalizar esa violencia que moitos levan dentro, non? Porque ti vas a un partido de baloncesto, un partido de básquet, eu asistín a algún, que outros nunca asistín a un enfrentamento violento deste tipo, ni moitísimo menos. Onte Mireia ganaba 2 medallas de ouro e coido que a xente felicitas e demais. Vas a un partido de tenis e vas a disfrutalo. E o fútbol non podes levar, por exemplo, aos nenos pequenos. Eu, cada vez que vou ao estadio con neno... E ya leva os seus, No, é que vou a diario cos nenos e por lo menos en Salazzo hai moitos nenos. Eu viaxo a algún sitio e vou cos nenos, é dicir, sen ningún tipo de... Eu xa mo pensei máis, ou xa mo penso máis do que me pensaba antes, non? E entón é unha mágoa, pero non é unha mágoa a nivel de primeira división, é unha mágoa a nivel pre-benxamín. É dicir, ti vas a un partido de fútbol dun neno de 7 anos e ves as cousas que ali se din por parte dos pais, cara ao árbitro, cara ao entrenador, e dis, ti que terá o fútbol, non? Que levanta tanta paixón, porque é certo que levanta paixón, é como parlamento, tal cual. E que sirve para canalizar pois esos comportamentos violentos que noutros ámbitos non se poñen cara arriba. Todo depende, aquí é o deporte rei, pero se te vas, por exemplo, a Grecia, esa pasión se levanta no baloncesto, que ali é o deporte rei, é dicir, depende de cada país, é o deporte máis... María Sierra, digo, porque temos pouco tempo. Bueno, a ver, yo... Telegráficamente tamén, Telegráficamente. Magua non ter tempo tampouco para este tema. Yo no le llamaría violencia en el fútbol. Yo en todo caso le llamaría violencia pues alrededor del fútbol, pero no en el fútbol. Basta con ver un telediario de cualquier día, de cualquier televisión, para ver que lamentablemente la violencia ha crecido y crece exponencialmente día a día en nuestra sociedad, cada vez antes y cada vez en más ámbitos. En el escolar, en el laboral, en el familiar, violencia de género. Un pouco con ía, entón, non? En el familiar. ¿Qué ocurre? Que en este caso hay un grupo de personas violentas y ese es su común denominador, que se ponen debajo de un paraguas que es el que supuestamente son aficionados a un deporte, pero que podría ser otro, y que haciendo un mal uso de esa bandera, de ese club, canalizan toda su ira y realizan actos pues claramente reprochables. Pero el problema, entiendo yo, no está ni en el fútbol ni en el baloncesto, sino en las persoas. Sino en las personas. Claro. Esas personas son personas violentas. Pero coa permisividade dos clubes, que era o que espera, antes, ¿no? déjame terminar. Yo sí que tengo muy claro... Pero agora xa non los 4, Yo sí que despedir. Bueno, pues, 20 segundos, no, yo 20 segundos. sí que tengo claro que los clubs no pueden dar ningún tipo de infraestructura ni ningún tipo de facilidades para que estos grupos se organicen, pero no que se haga una identificación de violencia, fútbol, porque sería injusto. Magua. Violencia, sociedad. Magua. En todos los ámbitos de la misma. Magua, en todos. a ver. Y aquí, lamentablemente, organizados. Últimamente, se queres buscar delincuentes nun estadio, non hai que mirar nos fondos, seguramente hai que mirar para os palcos. Uy, cantos casos, efectivamente. Bueno, pues deixámoslo aí que niso podemos concordar todos. Grazas aos tres, se nos foi o tempo, pasou voando a tertulia, gracias aos tres, as Marías e a Xosé María. María Cadaval, que te agardamos nada, Xiña, cando queiras, xa estás por aquí connosco de novo. A todos, grazas por seguirnos. Mañá descansamos, non hai tertulia, hai entrevista. Conversaremos con Pilar Cancela, secretaria de Organización do PSDG-PSOE. Xa o luns volvemos xa ca tertulia analizando a actualidade da xornada. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo.